borrachos o con un bate. Otros presionaban las carótidas, lo llevaban al paciente al coma, operaban rápido y el paciente o vivía o moría. Los asirios, pues. Bueno, este es algo que dijo William Thomas Morton, que es considerado el padre de la anestesia. ¿Y por qué es considerado el padre de la anestesia? Porque él publicaba lo que hacía. Porque antes de él hubo ya otros médicos, porque Thomas Morton era dentista, no era médico. Pero él es el que utilizó por primera vez el éter porque lo vio y él sí lo publicó, ¿no? Entonces él dijo, ninguno de los descubrimientos realizados en el campo de la medicina ha demostrado ser más beneficioso para la raza humana que el de la anestesiología. No solo por los inmensos sufrimientos que ha evitado, sino por la estructura global de la medicina moderna. Y esto es cierto. ¿Cómo ha podido progresar la cirugía a nivel mundial? Si el paciente siguiera sintiendo dolor al ser operado, ¿ustedes creen que podría haber avanzado tanto, trasplantes y toda la medicina moderna como ha avanzado ahora? Yo creo que no, porque nadie se dejaría operar así tan tranquilamente. ¿Qué es la anestesia? Es la ciencia del conocimiento, manejo clínico y terapéutico intensivo del pre, trans y postoperatorio. El anestesiólogo es el intensivista de sala de operaciones, o sea, es el que mantiene vivo al paciente mientras el cirujano opera. Y no solo eso, tiene que darle la analgesia, la sedación intraoperatoria y luego controlar el dolor, porque tampoco de nada valdría que se le opera sin dolor y el paciente sale gritando apenas se despierta. La idea es que despierte sin dolor. Bueno, tenemos varias etapas del pasado de la anestesiología y se han visto, por ejemplo, en la era de la prehistoria, en muchas figuras de arte rupestre, hay figuras de cómo operaban a los pacientes, ¿no? Incluso en la cultura inca, antes en Pisac había una piedra que era la piedra donde los médicos brujos serían, ¿no? Considerados los médicos que operaban, los chamanes eran en el Cusco, no creo. Bueno, ellos tenían, en la piedra estaba labrado el cuerpo de una persona echada. O sea, si ustedes se pudieran echar, había un espacio cóncavo para la cabeza, para el cuerpo y una canaleta que se supone que por ahí corría la sangre. Happy Camayo. ¿Está dónde? Happy Camayo, que se llama. Esto estaba antes en Pisa, pero ya no recuerdo a ver que ahora se llama la piedra. Sí. Ah, el médico. Médico en quechua. Puede venir el examen de la piedra. Para no lo pongan en pantalla. Solo quería hacerlo por ahí. Y aquí se refiere que en el antiguo Perú se quitaba el dolor de laringe con la masticación del coca. Pero yo he leído en otros libros de historia de la anestesia que no solamente era para el dolor en la garganta, sino que cuando operaban, cuando hacían las trepanaciones, el Hampicamayuc quitaba la coca y hacía caer su saliva en la zona donde estaba operando. ¿Qué cosa escuchan? Tendría analgesia o no, pero operaba. Realmente daba Su saliva encima de la herida. Y la cocaína es la droga para operaciones oculares, hasta ahora se utiliza, no solamente que ya no con el Hampicamayo echando coca, sino en gotitas. Y aquí vemos en todas las esculturas, vemos esculturas alegres, o máscaras alegres, máscaras tristes, máscaras que dan una sensación de pánico, que pueden ser el pánico por el dolor, ¿no? Aquí hablamos de presionar las carótidas. Los asirios 3000 años antes de Cristo presionaban las carótidas para llevar al paciente al coma y poder operarlo mientras estaba dormido.
Los egipcios, o sea, civilizaciones ribereñas al Tigris, que son los egipcios, ¿no? El Éufrates, usaban el opio. Pero esto era para gente de la nobleza, o sea, no era para todos los pobres mortales. Y bueno, acá está hablando del blackout que hacen algunos muchachos de presionarse el cuello, pero ellos en forma de juego, no para cirugía. También lo hablamos, todas estas escenas de dolor se ven en las pinturas antiguas en tumbas egipcias. Y ahí si se fijan, la faraona tiene como hojitas en la mano, como hojitas de opio. La era científica se inicia a finales del siglo VI antes de Cristo, en Grecia. Ahí tratan de explicar todo en forma racional. La única evidencia que existe ya es el uso del opio, pero para la nobleza. Esta era científica termina con la muerte de Galeno en el año 200 después de Cristo. La conducta era en la práctica ignorar el dolor por parte del cirujano. Como les dije, en Estados Unidos más o menos en el 1700, cómo operaban a los pacientes. Había 4 hombres fuertes y robustos que agarraban cada uno un brazo y una pierna. Y el cirujano llevaba 2 botellas de whisky, una para que tome el paciente y la otra se la tomaba él, para poder operar con los doritos del paciente. No dormían al paciente, y si no lo dormían, a ver que a ustedes les corten la piel y entren a hacerles una histerectomía sin anestesia, ¿no? Entonces debe ser horrible estar escuchando los gritos, ¿no? Entonces tomaban anchos. Los indios americanos usaban flechas para paralizar animales en casa, el curare. Y actualmente algo similar al curare se usa en anestesia. ¿Qué sería lo similar al curare? Lo hemos mencionado en la clase anterior. Los bloqueos neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares. O sea, ya desde expa remota podían haber. Ahí están los tipos de flechas con las que cargaban el curare, pero no era precisamente para dar anestesia, sino con eso se paralizaba el paciente y se moría. Aquí se ve en la figura el gas de la risa. ¿Cuál es el gas de la risa? ¿Qué? Óxido nitroso. El óxido nitroso. El óxido nitroso. El óxido nitroso se usaba en esa época y se usa actualmente. ¿Quiénes lo usan más? Los odontólogos, sobre todo para los niños, porque le hacen inhalar y el niño disminuye el umbral del dolor y se va a estar riendo toda la operación. El óxido nitroso también actualmente se usa en analgesia de parto. La madre controla su dolor con la máscara con el nitronol, con la máscara de óxido nitroso. También es una técnica para aplicarla. Empieza a colocarse la máscara cuando está empezando a tener contracciones y la deja de usar cuando pasan las contracciones. Y esto le disminuye en un 70% más o menos el dolor. Como les dije, Morton es el padre de la anestesia, es el que utilizó por primera vez un anestésico para extraer una muela en Boston, pero no es el primero que trabajó con anestesia. Tenemos, por ejemplo, Charles Cave describió la primera sonda endotraqueal, o sea, tubo endotraqueal para dar anestesia general. En 1844 se dio la primera anestesia con óxido nitroso. Esta fue hecha por el doctor Horace Wells, que también era dentista. Luego por el doctor Riggs, que extraía piezas dentarias sin dolor, pero ellos no publicaron lo que hacían. Entonces ellos pudieron haber sido considerados los padres de la anestesia, pero por no publicar simplemente se menciona. El 30 de septiembre de 1846, William Morton aplica la primera anestesia con éter para la extracción de una muela.
Y esto se publicó, como les dije, fue en la Universidad de Boston. ¿Cómo se llama la Universidad de Boston? ¿Quiénes saben? Que es famosísima. Ahí se hizo la primera anestesia para la ¿Cuál es la doctora? Bárbaro. Toledo. ¿Y quién utilizó la primera anestesia con cloroformo para un parto? Ha sido una famosa. ¿Ah, de la reina? Una reina. ¿Qué reina? Era una reina más famosa que la reina. Una reina que reinó más de 60 años. Isabel. ¿Quién? ¿Isabel no es? ¿Quién? A una reina le dieron cloroformo como analgesia de parto en el 1800 y algo. La primera vez, primera analgesia de parto con cloroformo. Una reina que estuvo en el trono hace más de 60 años. Es una sola reina que ha estado en el trono más de 60 años. ¿Isabel no es? ¿Quién La es? reina Victoria. Ah, Victoria. ¿Quién dijo Victoria? Yo. Tu premio. Una fija, doctora. Uno siquiera que esté instruido, chicos, lean un poco más. Imagínense si los llevan a esos programas, combate y todo, van a quedar. Ah, claro, doctora, ya ve. Miren, aquí esta fue la primera anestesia con él. Estos eran los aparatitos con los que se ponía el éter. Las primeras máquinas de anestesia. Le ponían ahí y hacían gotear el éter. Y dijimos bebidas espirituosas, ¿no? Para evitar el dolor, entregaban a los pacientes. Ya en 1963 se fue utilizando ya anestésicos endovenosos. En el 1965 se empezó a usar la ketamina. En el 66 el droperidol. O sea, estas drogas disocian al paciente, o sea, le hacen olvidar de todo lo que puede ocurrir. O sea, con ketamina podemos dar anestesia. O sea, con ketamina se puede operar. Con droperidol le quita el dolor. Y el uso de los relajantes musculares marcan una era. ¿Por qué? Si no colocamos relajante muscular, solamente damos anestesia, por decir, con ketamina, todas las vísceras van a estar con el peristaltismo normal. Y cuando están operando, el cirujano se le van a salir todas las vísceras. En cambio, cuando está con el relajante neuromuscular, las vísceras están planas y puede operar mejor. Entonces, por esto, los relajantes neuromusculares marcan una era en el uso en el progreso de la cirugía, ¿no? Lo mismo la aparición de los monitores. Porque antes, ¿cómo se daba anestesia? Cuando no había monitores, no había monitor de saturación de oxígeno, de repente no había ni un electrocardiograma en sala. ¿Cómo se daba la anestesia? Manguito, el estetoscopio aquí, tu orejita puesta en el estetoscopio y tu manito puesta en el pulso. Y eso no hace mucho, en el 1940 de repente ya estaban dando anestesia así porque no tenían monitores. Tenían que estar durante todas las cirugías que pudieran durar 5 horas, 3 horas, 10 horas, todo el rato, con la manito en el pulso y su orejita en el estetoscopio pegado al corazón. Entonces, cuando ya aparecen los monitores, se facilita el trabajo del anestesiólogo.
y puede progresar más la cirugía. Mientras el anestesiólogo estaba pegado al paciente, ya con los monitores está libre como para administrar drogas, como para ir avanzando en el manejo anestésico del paciente. El desarrollo de la especialidad ha permitido mejorar el tratamiento de reanimación cardiorrespiratoria para los cardíacos. También cuando se descubrió el ventilador mecánico, antes en toda la cirugía había que estar pulseando, incluso para los pacientes en UCI. Llegaba un paciente en UCI, es más, en el hospital Almenar hasta el 70 no había ventiladores mecánicos. O sea, si llegaba un paciente, cuando entró un ventilador mecánico, llegó un paciente que era familiar de un ministro y tenían que ventilarlo toda la noche y el ministro hizo comprar el ventilador. Ese fue el primer ventilador que tuvo el Almenar después del 1900. Bueno, el tratamiento en UCI, el tratamiento de los paros cardíacos, el código rojo en todo un hospital antes era manejado por el anestesiólogo. En otros países sigue siendo manejado por el anestesiólogo. Aquí se ha creado la especialidad de UCI. En otros países el anestesiólogo hace la especialidad de UCI y el anestesiólogo es el que ve todos los códigos rojos. No, en Perú se han creado muchas carreras que no hay en el mundo, como obstetricia, por ejemplo, ¿no? Obstetricias no hay en el mundo. En España son llamadas parteras, pero no tienen el título de profesional. Igual acá se ha creado UCI y se ha separado la anestesia. Pero antes, menos de 20 años atrás, el anestesiólogo era el que hacía UCI, el que corría los códigos rojos. O sea, el anestesiólogo está preparado como para manejar sala de operaciones y hacer UCI. Y esto, aunque parezca gracioso, es muy cierto. El anestesiólogo siempre es importante en sala de operaciones, nunca solo el monitor. Ahora tenemos monitores, monitorizan gasto cardíaco, monitorizan presión arterial media, presión venosa central, pero si no hay un anestesiólogo que dirija todo ese monitoreo, el monitoreo está por nosotros. Aquí también vemos cómo han ido avanzando las máquinas de anestesia. Estas ya son máquinas modernas. Miren los campos ahora en los que participa anestesia. Anestesia clínico-quirúrgica en sala de operaciones. Se ha creado cirugía de corta estancia, salas de recuperación intensiva, UCI y ventiloterapia. Como les dije, aquí en Perú la UCI está separada, pero en otros países UCI lo maneja el anestesiólogo. Tiene también terapia de dolor. La terapia de dolor está manejada por anestesiólogos. Analgesia de parto también la imparte el anestesiólogo. En radiología intervencionista no se pueden realizar muchos procedimientos si no hay anestesiólogo. Lo mismo que en procedimientos de diagnóstico, por ejemplo en endoscopías gástricas. Tiene que haber un anestesiólogo porque muchos pacientes no toleran el ingreso de una sonda tan gruesa en el esófago. Y es el que administra el centro quirúrgico. Esto también es algo muy cierto. Si hay dolor, no hay calidad de vida, ni calidad de muerte. Si es que el paciente está con un cáncer y es terminal y está con dolor y no hay nadie que lo trate, debe ser terrible morir así. Esto también antes se hacía sin anestesia, ahora se puede hacer con anestesia. La pseudoanalgesia más se da en los niños, ¿no? O en adultos especiales. Este es el Nitronox. Con esta maquinita el paciente solito se administra el óxido nítrico.
Por ejemplo, ahí en esa contractura que ven a la derecha, ¿cómo se trataría, cómo un anestesiólogo podría tratar esa contractura? Infiltrando el músculo. Haciendo un bloqueo a nivel del músculo, esa contractura desaparece. No con el martillo. También se puede tratar el dolor crónico, enfermedades degenerativas. La terapia de dolor ha avanzado muchísimo. Este cuadrito me lo han recomendado mucho, así es que apréndanselo bien. ¿Qué es alga? ¿Qué es algógeno, alodinia, analgesia, anestesia, hiperalgesia, hiperestesia? Tómele foto. Me lo ha recomendado el nada que no se diga tal. ¿Y ahí terminó todo? Esto también, miren, tenemos dos tipos de dolor, orgánico y psicológico. Eso también. Psicológico, los pacientes histriónicos, ¿no? No me duele y no les duele nada. Orgánico, puede ser nociceptivo, que a su vez puede ser somático, visceral y neuronal. Aquí vemos la escalera de analgesia del dolor. O sea, los diferentes tipos de manejo de acuerdo al grado de dolor. Si el dolor está en un nivel 1, entonces podemos darle, por ejemplo, un ibuprofeno, un antiinflamatorio y con eso va a ser suficiente. No le vamos a poner un opioide. Si ya está en un nivel 2, ya es un dolor más discreto, moderado, el opioide podemos ver si lo ponemos o no. Ahí también todavía puede tratarse con el antiinflamatorio, con un analgésico. Pero si ya el dolor está a nivel 3, entonces ahí sí se tiene que usar un opioide. Aquí ven el tipo de terapia utilizada en dolor: bloqueos nerviosos, analgesia epidural e intratecal. Esta analgesia epidural e intratecal más se da, por ejemplo, para casos de hernia de núcleo pulposo. Se puede bloquear a nivel epidural, pero no con anestesia. Ahí se coloca un antiinflamatorio tipo corticoide. También se pueden dar drogas intravenosas o subcutáneas, más se dan las subcutáneas para terapia en pacientes oncológicos. Drogas orales transdérmicas o rectales, que son en la mayoría de pacientes para dolores tolerables. Aquí vemos los diferentes tipos de dolor con porcentaje. El dolor de origen diabético, la neuropatía diabética ocupa un porcentaje importante, y la neuralgia posherpética más aún. Estos son los parches de fentanilo transdérmico para dolores localizados, pero tenemos que tener cuidado cuando aplicamos estos parches, porque el fentanilo, ¿qué ocasiona en los pacientes? El fentanilo hace que los pacientes, si administramos solo fentanilo, el paciente puede dejar de respirar estando despierto, porque el fentanilo no lo duerme. Claro que en estos parches la dosis es bastante baja, más se da cuando ponemos fentanilo a nivel endovenoso. Uno pone la dosis por kilo de peso al paciente, pero ese paciente puede dejar de respirar. Con el fentanilo hace que se olvide de respirar, incluso estando despierto. Entonces debemos tener mucho cuidado con el fentanilo.
La terapia de dolor oncológico es un grupo multidisciplinario, no solamente se dan drogas, hay tratamiento psicológico, terapia física, fármacos coadyuvantes, puede darse radioterapia y terapia antineoplásicas, todo un conglomerado en pacientes oncológicos. Bueno, esto ya lo mencionamos un ratito. Debemos tener cuidado también con el uso de AINES en ancianos. Y estudiar, acuérdense, traten de, cuando lean las diapositivas, porque si me pongo a leerlas toditas no vamos a terminar ni mañana. Entonces traten de leerlas bien y encontrar lo más importante que vean, por ejemplo, en los analgésicos no opioides. ¿Qué interacciones hay? ¿Cuándo dar, cuándo no? Por ejemplo, reacciones en piel, reacciones alérgicas. ¿Qué pacientes son más susceptibles de tener reacciones alérgicas frente a analgésicos?